No has corrido una maratón, no has resuelto una crisis mundial. Simplemente te has vaciado. ¿Sabes por qué pasa esto? Porque tienes aplicaciones, por decirlo de alguna manera, ejecutándose en segundo plano que ni siquiera sabes que están abiertas. Se llaman microfugas. Son invisibles, silenciosas, y se están bebiendo tu vida a sorbos pequeños. Hoy vamos a cerrar esas aplicaciones, pero te advierto desde ya. La primera es la más difícil de detectar porque se disfraza de responsabilidad. En psicología, esto se llama el efecto Zeigarnik. Básicamente, tu cerebro odia las cosas a medias. Cuando dejas una tarea sin terminar, como puede ser ese email que no enviaste ayer o la cita que no apuntaste hoy, tu mente reserva un trozo de memoria RAM para recordártelo constantemente. Es como tener 50 pestañas abiertas en el navegador. Aunque no las estés mirando, están consumiendo recursos. Tus recursos. Cada tengo que es un agujero en tu cubo de energía. No te cansa hacer la tarea en sí. Te cansa tener que recordar que tienes que hacerla. Piensa un segundo. ¿Cuántas cosas tienes ahora mismo en la cabeza que podrías haber apuntado en un papel? Escribirlas, si lo haces, es cerrar la pestaña, es ir cerrando pestaña a pestaña. Pero cuidado, porque aunque cierres todas las pestañas mentales, hay un vampiro de energía que vive fuera de tu cabeza y lo tienes en la mano ahora mismo. Creemos que mirar una notificación nos cuesta tan solo un segundo. Y eso, lamento decírtelo, pero es mentira. Te cuesta 20 minutos de enfoque. Cada vez que tu atención salta de la tarea A, notificaciones de Instagram, a notificaciones de TikTok, a notificaciones de Facebook, y vuelves a tarea A, tu cerebro tiene que quemar glucosa para reajustar el foco. Es como arrancar y frenar un coche constantemente. Eso gasta más gasolina que ir a 100 km por hora de manera constante. Estas microfugas, estas microinterrupciones, son las que hacen que, tras un día de no hacer nada más que mirar el teléfono móvil o celular, te sientas agotado como si hubieras picado piedra. Si eliminas las notificaciones, recuperas mucha energía. Pero hay una tercera fuga, una que es mucho más peligrosa porque no tiene el botón de apagar. Tiene que ver con lo que sientes cuando estás con cierta gente, con ciertas personas. Yo lo llamo la fricción emocional. Es la energía que gastas en fingir. Y tú dirás, ¿fingir en qué? Pues fingir en que te interesa esa conversación. Fingir que no te ha molestado ese comentario. Intentar agradar a quien apenas puedes ver en el día. Mantener una máscara pesa toneladas. Cada vez que dices sí cuando querías decir no, se abre una grieta enorme en tu tanque de reserva. No es ser egoísta, es que tu batería biológica no está diseñada para soportar la mentira social 24 horas al día, los 7 días de la semana. Entonces, ¿cómo paramos esto antes de llegar a cero de batería? No necesitas ir a un spa, ni ir al Tíbet, ni dormir 12 horas seguidas. Necesitas dar un golpe firme sobre la mesa y ser realista contigo mismo. 1. Vuelca tu mente. Saca todo lo pendiente de tu cabeza y ponlo en papel. Escríbelo. Cierra una a una esas pestañas que hablamos antes. 2. Bloques de enfoque. Protege tu atención como si fuera oro, que nada te distraiga. Tarea a tarea. 3. Honestidad selectiva. Di no a una cosa pequeña hoy. Haz la prueba, solo a una cosa, y siente el subidón de energía que te va a dar al dar esa respuesta negativa. Tu energía es limitada, no la puedes malgastar, no lo hagas. No dejes que se escape por grietas que ni siquiera ves. Identifícalas, tápalas y usa tu energía para lo que de verdad importa, tú, ni más ni menos. Si sientes que tu entorno también te está agotando, tienes que ver el vídeo anterior en el que hablo sobre el desorden mental que proviene de tu entorno. Te dejo el enlace en la descripción y en el comentario fijado. Si te suscribes ahora mismo, no te perderás el próximo vídeo en el que hablaré sobre el autosabotaje suave que te desconecta de ti. Nos vemos pronto.